Estás escuchando Dios puede hacerlo de nuevo, una producción de la Iglesia de la Ciudad México, solo por Radio Vida Shalom 107.7 FM. Prepárate porque tu tiempo llegó. Muy buenas noches, bienvenidos. Una semana más de Dios puede hacerlo de nuevo. Es un placer comenzar esta semana. Es un placer, es un gusto, un entusiasmo enorme porque ya sabes, traemos tema nuevo o un equipo completo que hoy nos acompaña. Ya estamos totalmente listos para edificar tu vida. Así que agradecemos a Dios por esta semana que nos permite estar aquí en Dios puede hacerlo de nuevo. Tu tiempo llegó, transmitiendo completamente en vivo. Son 8:02 de la noche. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Radio Vida Shalom 107.7 FM. Agradecemos a todas las personas que ya se encuentran conectadas, que ya están pendientes del programa, pendientes de lo que acontece y principalmente con una gran expectativa de ser edificados, con una gran expectativa de recibir instrucción, de recibir edificación, que venga y alinee sus vidas, que venga y dirija sus vidas hacia la dirección correcta, hacia el propósito correcto, hacia el plan adecuado conforme a la asignación que les ha sido dada. Así que vamos a estar comenzando. Te recordamos que Dios puede hacerlo de nuevo. Es un programa que se transmite todos los lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 8 de la noche. Un programa producido por la Iglesia de la Ciudad México. Así que si tú deseas seguir y conocer más acerca de la Iglesia de la Ciudad, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, facebook.com/iglesiadelaciudad.mexico o www.iglesiadelaciudad.com.mx. Ahí siempre estamos atentos. Y bueno, ahí estamos publicando constantemente toda la actividad que acontece en la Iglesia de la Ciudad. Si tú deseas ponerte en contacto con nosotros, te reiteramos WhatsApp. Tenemos un número de WhatsApp. Es la primera vez que nos sintonizas. Te reiteramos que tenemos un número de WhatsApp, el cual está abierto para recibir tus comentarios, para recibir tus peticiones, todo lo que tú quieras enviarnos a través de ese medio. Siempre es bienvenido. 55 40 64 66 91, 55 40 64 66 91 es el número en WhatsApp, la línea directa de comunicación de Dios puede hacerlo de nuevo. Tu tiempo llegó. Si tú deseas visitarnos, visítanos en la Iglesia de la Ciudad todos los domingos a las 9 y a las 12 del día. Nos encontramos ubicados en la vía José López Portillo, la vía principal José López Portillo, en el número 515. Esto es entre los límites entre Catepec y Coacalco. Ahí estamos ubicados. Es un gran salón que se encuentra al lado de un hotel. Ahí nos puedes ubicar nuevamente, te lo reitero, los domingos a las 9 y a las 12 del día. O bien también tenemos una iglesia, una sede en Linda Vista. Esto es ubicado en la avenida Instituto Politécnico Nacional, número 5007. Ahí estamos ubicados también todos los domingos a las 6 de la tarde. Y bueno, reiterando, si esta es la primera vez que tú nos sintonizas, si esta es la primera vez que tú nos escuchas, Dios puede hacerlo de nuevo. Es un programa dirigido a la Iglesia de Jesucristo, dirigido a la iglesia, a ti que eres el cuerpo de Cristo. Está dirigido este programa. Es un programa que tiene como objetivo venir y traer edificación, venir y traer enseñanza, equipando a la iglesia con herramientas, con fundamento, trayendo revelación acerca de la posición, del propósito, de la identidad y de todo lo que en Cristo hemos recibido, a fin de que podamos cumplir el propósito eterno de Dios. Ese es el propósito de este programa. Está dirigido a la Iglesia de la Ciudad, a la Iglesia de Cristo. Y bueno, así que quédate conectado, porque cada semana estamos hablando de un tema nuevo, estamos hablando de un tema distinto, pero que cada tema está conectado y viene a tener un fundamento para tu vida. Y tal como algunas personas ya lo están recibiendo en nuestras redes, algunos ya lo están recibiendo vía mensaje. En efecto, el tema de esta semana y lo que estaremos hablando durante toda esta semana es justificación. Estaremos hablando de justificación, bastante clave, bastante poderoso, porque vendremos también, como cada semana, a romper estructuras, a romper paradigmas erróneos que en la justificación, todo lo que implicó y todo lo que significa para nosotros el que seamos justificados. Y bueno, para comenzar el programa de hoy, como tú sabes, cada semana y cada día presento a este gran equipo, nos presentamos, ¿no? Hombres
poderosos ministros competentes que estamos aquí llenos de poder y de vida y de gracia de Dios. Y bueno, comienzo saludando al apóstol Luis Arismendi. Bienvenido, apóstol. Hola, Pastor Mau. Gracias a Dios, gracias por estar aquí. Una más, Pastor, una reunión más, Pastor Mau. Anoche no vimos al Pastor Mau, ¿verdad? No lo vimos. No lo vimos. Gracias. Salimos en la selfie los tres solitos. Sí, ya lo vi. éramos el remanente. El remanente que escapó de la cautividad. Próximo domingo, 1:00 p.m, Salón Reedifica. Empiezan las reuniones. ¿Qué es eso? En el Salón Reedifica. Explíquenos, apóstol, explíquenos eso. ¿Cómo es eso? A ver, explíquenos. Bosques del Valle, avenida Bosque Central, esquina Bosque de Eucaliptos. Ahí está el Salón Reedifica. Si usted desea acompañarnos, usted vive por la zona de Coacalco, Tultitlán, Tultepec. Ahí lo esperamos a la 1:00 p.m, reuniones en el Salón Reedifica. Ahí vamos a estar parte del equipo de Iglesia de la Ciudad, la Matriz, que está en Ecatepec, en los límites de Ecatepec, Coacalco. Los que estén en la primera reunión, los que sirven en la primera reunión allá, se van a venir a hacer la reunión acá en Bosques del Valle, en la colonia Bosques del Valle. Tendrán la reunión a la 1:00 p.m, con un pastor de la Iglesia de la Ciudad predicando, atendiendo esa iglesia. Entonces, ahora sí, Iglesia de la Ciudad Ecatepec, Iglesia de la Ciudad Coacalco, Iglesia de la Ciudad de México. Amén. Ahora sí. Excelente. Gloria a Dios, muy buena noticia. Entonces ya lo tienes, ya no hay pretexto, ya hay nueva ubicación. Si dices, es que Ecatepec me queda muy lejos, ¿no? Yo vivo a lo mejor en Tultitlán, en Coacalco, Tultepec, muy cerca. Tultepec. Sí. Entonces ya hay una ubicación muy cerca, el Salón Reedifica bastante, qué emoción. Avenida Bosque Central, esquina Bosque de Eucalipto, ahí estamos, segundo piso, ahí está el Salón Reedifica, usted lo va a ver, hay unas lonas afuera, una lona que anuncia 300, otra lona que anuncia Iglesia del 300, que es el grupo 300, ¿verdad? Un grupo 300. No son los jóvenes, el grupo de jóvenes se llama Passion, Simiente del Pacto, el grupo de jóvenes de la Iglesia de la Ciudad, pero 300 es un grupo de jóvenes siendo capacitados para enfrentar la vida de una manera victoriosa. Entonces usted va a ver las lonas, hay una lona que dice 300, ahí sube una escalera, ahí va a estar una puerta abierta, sube una escalera y ahí va a estar a la 1:00 p.m, próximo domingo. A partir del próximo domingo, Iglesia de la Ciudad Coacalco, Colonia Bosques del Valle, Bosque Central, esquina Bosque de Eucalipto, ahí lo esperamos a la 1:00 p.m. Mientras, en Iglesia de la Ciudad Ecatepec estamos allá a las 9:00 a.m. Y a las 12 del día. Y a las 12 del día. Ya el pastor Mau le dio la dirección. Y a las 6:00 p.m. estamos en Linda Vista. Así es. Wow, 4 reuniones. 4 reuniones, El domingo. 2 de ellas simultáneas. Wow. Simultáneas, pastor Mau. Gracias a Dios por el crecimiento y la expansión que esto significa. Y bueno, y gracias a Dios porque ha provisto y ha equipado a las personas en cada área de la iglesia. Salmistas. Exactamente. Salmistas, panderistas, todos, diáconos, ujieres, pastores, alabanza. No. Gracias a Dios por ello. Y nuevamente, ¿no? Reforzando el tema de consolidar y seguir consolidando para seguir estando firmes y poder tener los fundamentos correctos para este crecimiento que viene. Cierto. Y el próximo jueves los evangelistas se van a la Ciudad de México a predicar. Así es. El grupo de evangelistas, ahorita presentamos al profeta Luis, pastor Juan y el evangelista Yair. Se van a predicar todo el día jueves allá a la Ciudad de México. ¡Aleluya! El ministerio quíntuple trabajando, pastor Mau. Trabajando a todo lo que da. Completo, una iglesia con el ministerio quíntuple aquí. Y el jueves tenemos ayuno, 24 horas de ayuno y oración, la Iglesia de la Ciudad. Otra vez. Otra vez. Muy bien, de acuerdo. Gracias, Alístense todos. Cene bien. Pura noticia buena el día de hoy. Pura novedad. Pura primicia. Pura primicia para la gente que nos escucha. Exactamente, completamente de acuerdo. Pues vamos a comenzar y seguimos presentando a este equipo. Y continuamos con el profeta Luis. ¿Qué tal, profeta? ¿Cómo estás? Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Muy buenas noches, iglesia. Pues es un gusto y un placer, como siempre que estamos aquí, estar acompañado de mis hermanos de milicia, ¿no? Es un gusto y bueno, acerca de las noticias me entusiasma mucho, me emociona mucho. El día de anoche estuve orando ya en la noche y bueno, gracias a Dios por todo lo que está haciendo.
Y bueno, ahora podemos contestarían ellos mismos, aquellos que preguntaban, ¿no? ¿Por qué tantos pastores, no? ¿Por qué tantos pastores? Una vez me decían, oye, pero son muchos pastores, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a ver uno solo en una iglesia, ¿no? Ahora es porque Dios ya tenía un plan preparado y nos está haciendo las estrategias perfectas. Cierto. Así es. Correctamente. ¿Qué pasó, Pastor Charlie? Ya Hola, está buenas participando, noches, así que iglesia. lo haya presentado. ¿Qué pasó? Perdóname, Pastor Mao. Perdóname, pero creo que no lo pensé. Buenas noches, iglesia de la ciudad, iglesia, hermano, amado hermano, hermana. Qué bueno que nos está sintonizando en esta noche de lunes. Vamos a empezar con este nuevo tema maravilloso. Yo sé que va a ser de edificación. Y como ya lo escuchó, la iglesia de la ciudad seguimos creciendo. Gracias a Dios. Y como decía el profeta Luis, ¿por qué tantos? Precisamente por eso. Así que en cada reunión no va a faltar ni quien cante, ni quien toque la guitarra, ni quien toque el bajo, ni quien toque la batería, ni quien dance, nada, ni quien predique, porque creo que la iglesia de la ciudad está muy completa, ¿no? Entonces, gloria a Dios, le damos toda la gloria por eso, porque hemos recibido visión de cómo dirigirnos. Entonces, todo esto no nos agarra de sorpresa, todo es plan de Dios, así que yo le felicito por pertenecer a una iglesia que le gusta caminar conforme al propósito de Dios, cumpliendo su asignación. Yo no digo nombres, iglesias, no digo nombres, pero lo principal es esto, que cumplan su asignación y cumplan su propósito por el cual Dios los llamó. Así es. Vaya, todo eso te tenías guardado, Pastor Charlie. Buenas Bien. noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches también, saludando. Sí, buenas noches. Saludando. Y bueno, y profeta Luis, ¿quieres compartirnos algo, es cierto? Sí, quiero compartirles un sueño que tuve en la noche. Bueno, estábamos en la iglesia de la ciudad, DF, en la cual, gracias a Dios, me tocaba predicar a mí. Y estaba yo preguntándole en la noche al Señor, y bueno, ¿qué quieres con esto? En ese momento se empezaba a llenar la iglesia de la ciudad, de mucha gente. En ese estaba el apóstol enfrente y Dios me da una palabra para él. Y que nadie te diga que no puedes hacerlo. Que nadie te diga, y todos aquellos que han dicho que se cierra esa iglesia y que no, ellos verán el fruto y se verá llena la iglesia. Sí, A todos aquellos que dijeron que es un malgastar de tiempo, Dios en su tiempo los hará callar con aquello. Y yo veía la iglesia llena, de verdad, empezaba a llenar gente. Y bueno, yo estaba muy contento, ¿no? Porque pues, estaba predicando, me apasionaba estar ahí, pero Dios en específico me daba una palabra: y ten paciencia así como lo tuviste con el terreno, porque aquello que pensabas que era poco se verá aún más reflejado. Amén, gracias a Dios. Wow, iglesia de la ciudad, si estás escuchando esto, deberías decir fuertemente amén. Yo lo creo y lo recibo. Sí, amén. Completamente, gracias a Dios por la vida del profeta Luis, por ser ese instrumento usado por Dios para traer dirección, efectivamente. Y bueno, y lo creemos, y específicamente dentro de 2 domingos, ¿no? Te toca predicar. Así es. Profeta, Están así invitados que... todos. Perfecto. Estaremos presentes. Exacto, sí. Está bien. Bien atentos a la predicación del profeta Luis. Completo. Terminando, después nos va a invitar a cenar porque es su primera claro. predicación. Exacto, Sí, esa es ok. regla, Sí, la regla de Esa es regla. que sí, claro. Si no, no. Ya estoy. Es como la bienvenida. Muy bien. Sí, la novatada. La novatada, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Pastor Mauricio, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Gracias, muchas gracias, de verdad. Se acordaron de mí que estoy aquí. Gracias, es un placer siempre estar aquí con todos ustedes, compartiendo este micrófono, en efecto. Y bueno, les envío un saludo a todo el auditorio, y estamos listos. Y una semana más con todo el entusiasmo, y aquí vamos a estar. Enviando un saludo a mi esposa, Dalia, que se encuentra de viaje. Gracias a Dios ya llegó. Muy bien. Llegó con bien. Gracias a Dios. Llegó Qué con bueno. bien, dice que... Y Dios siempre expresándose en todo, dice que llegaron hace rato, que ya sabes, con toda la situación de Estados Unidos, pues está difícil, ¿no? Está más complejo, Sí, los claro. filtros. Pero dice que curiosamente ella de pronto estaban separando a las filas, que a fuerza te decían que si eres mexicano lamentablemente tienen que hacer formar para que te entreviste a alguien. No, porque ahí en la aduana hay maquinitas, ¿no? Donde tú puedes ir, documentarte, y te dice, ok, si tú eres mexicano, no. Te rechaza la maquinita, entonces tienes que pasar a fuerzas Otro con un filtro. oficial.
Pero resulta que las que lo estaban separando y pues a ella de pronto la mandaron a la fila, una fila de, pues así por así decirlo, como una fila VIP. Donde literal rápido pasó, se registró en su maquinita, ándale, bienvenido a Estados Unidos, vámonos, lo que sigue, gracias a Dios, el Gracias favor a Dios. de Dios. Entonces Sí. con esto, y bueno, le envío un saludo, ya está comiendo allá en Estados Unidos. Gracias a Dios, qué bueno que está. Y es donde debemos estar el pueblo del Señor, en las salas VIP. Exacto, Es donde Así debemos es. estar. así Es es, el lugar que Dios tiene reservado para nosotros. completamente de acuerdo. Un saludo a Dalia hasta allá, hasta donde está. Hoy veía ahí su publicación. Está muy lejos. Viajesote, ¿no? ¿Cuántas horas hizo? Un día viajando básicamente, salió a las 6 de la mañana y apenas llegó a las 5 de la tarde, entonces un Cansadísima. viajesote, Cansadísimo. pero bueno, ya, con toda la actitud. Pero, ¿por qué está allá? Pues porque va a capacitarse, porque tiene un equipo y porque tiene una responsabilidad de implementar y abrir toda una nueva área aquí en México. Entonces tiene que capacitarse, ver cómo lo hicieron en Estados Unidos y venir y replicarlo aquí en México. Está en un puesto de gobierno. Sí, exactamente, gracias a Dios. Y tiene que capacitarse, y gracias a Dios no está allá por diversión o porque no tenga que hacer, sino está capacitándose para cumplir su asignación en el lugar donde Dios la ha puesto. Claro, si fuera por diversión yo estaría allá, chavos. Claro. Sí. No creo. Yo creo que diría me voy sola mejor. No, ¿qué pasó? ¿Qué ¿No? pasó? No, alguien tiene que pagar, Bueno, vámonos a comenzar ahora sí. Justificación, un tema, un fundamento indispensable en la vida de todo hijo de Dios. Debes entender y debes creer y debes saber y conocer qué es lo que implica el hecho de que tú seas justificado. Y para hablar del tema, como ya sabes, ¿no? Quien nos dirige y quien siempre corta el listón de los temas cada semana, pues le doy lugar al apóstol. Apóstol, Gracias, vamos. Pastor Mau. Vamos a abrirlo con vamos a ver el tema con una pregunta. ¿Usted es culpable o usted es justo? A partir de ahí comenzaremos con nuestro tema. Si usted es justo, entonces no es culpable. Y si es culpable, entonces no es justo. Porque Dios nos ofreció, se ofreció por nosotros. Y mira, algo hermoso, porque, pastores, ustedes y yo todavía no nacíamos y ya éramos justificados. Sí, amén. Dice Romanos capítulo 8, versículo 30. Y a los que predestinó, yo creo que soy un predestinado por Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero también dice el apóstol Pablo en Tito, mire, Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Esto es clave para nuestro tema de esta semana. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando nosotros escuchamos la palabra justificación, tal vez entendemos muchas cosas, ¿no? Porque a nosotros se nos enseñó en el tiempo pasado que nosotros no éramos justos, que justo solo había uno, que era Dios. Se nos enseñó que no podíamos ser como Dios. Se nos enseñaron un sinnúmero de cosas. Pero mira, ser justificado significa apropiarse de los méritos y de la vida de Cristo. Apropiarse de los méritos y de la vida de Cristo. Su justicia en lugar de la nuestra. Y esto nos llevó a ser salvos. Entonces, justificación es un sinónimo de salvación. Toda persona justificada es salva para siempre y tiene vida eterna. El fundamento, mis amados, de nuestra justificación no es solamente nuestra fe, sino Jesús mismo. Y digo Jesús porque el que fue a la cruz fue Jesús y el que resucitó fue el Cristo. Entonces, nuestra justificación no solamente es nuestra fe, sino Jesús.
y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. La fe es el medio para acceder a la gracia de Dios y para aceptar a Jesús y su obra por nosotros. Entonces, la justificación es un acto de Dios que tiene la condición o tiene la característica de ponernos a nosotros en un nuevo lugar. Justificación es una nueva posición. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesús va a la cruz del Calvario y ahora tenemos una nueva posición. De ser pecadores, ahora somos hijos justificados. Amén. Sí, claro, completamente de acuerdo. Y me gusta mucho esa parte y esa palabra clave que es posición. La justificación tiene que ver con eso. Justificación no solamente es el hecho de traernos salvación, lo cual es parte de eso, ¿no? El sacrificio que hizo Jesús, después resucitado Cristo en esa cruz, vino y nos justifica, nos declara justos delante del Padre, no solamente trayéndonos salvación. ¿Salvación de qué? Del juicio, de la muerte que nos correspondía por el hecho de en ese momento ser declarados culpables y pecadores. Ahora, en el momento en el que sucede esto, Jesús, Cristo, nos declara justos ante el Padre. Justificado, la misma justicia de Él nos es atribuida a nosotros, pero también viene esa palabra clave que menciona Apóstol y es posición. Y hablamos de una posición única, de una posición favorable ante Dios. Tenemos una posición que jamás habíamos quizá tenido, ahora la tenemos gracias a Cristo, y esto nos da la certeza absoluta de que ahora ya estamos juntamente con Cristo, de que Cristo está en nosotros, y al estar juntamente con Cristo, si Él fue sentado, y como lo habíamos mencionado en algunos programas anteriores, si Cristo fue sentado en lugares celestiales, ahora nosotros nos encontramos juntamente con Él, sentados en lugares celestiales. Así porque es. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo no puede separarse de la cabeza, y donde se sienta Cristo completo está la cabeza, pero también está sentado el cuerpo. Entonces estamos sentados, y eso es parte de la justificación, una nueva posición única y favorable ante Dios. Ahora tenemos la certeza, escúchalo bien, esto es importante porque a veces es una de las mentiras principales con las que el enemigo quiere engañarte. Pero el verdadero hijo de Dios justificado puede tener la certeza de que cuando Dios te ve, Él se agrada contigo. Cierto. De que cuando Dios te ve, Él se complace contigo. Cierto. Cuando Dios te ve, Él te ve justo. A veces piensa, y hay muchas personas que se van de la iglesia y dicen, es que yo pequé, es que hice esto, es que me equivoqué, es que cometí este error y ahora Dios se va a enojar conmigo. O seguramente Dios ya no le agrado, o seguramente Dios ya no me ama, lo cual es una mentira completa y absoluta, porque la justificación que tuvo lugar en esa cruz fue desde ese momento y para siempre, permanente. Entonces, de esa misma manera, permanente, Dios te ve y se agrada, se complace contigo. Dios te ve y siempre te verá justo. De acuerdo completamente contigo, Pastor Mau. Así es, les quiero compartir en la palabra de Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley Él es el conocimiento del pecado. También así dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y bueno, un versículo más, en el cual este versículo transformó en la Edad Media, acerca de Martín Lutero, hizo cerca de 125 tesis acerca de esta palabra. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como en Cristo, mas el justo por la fe vivirá. Esta palabra de mas el justo por la fe vivirá, Martín Lutero hizo 125 tesis acerca de esto, porque antes, en la época del oscurantismo reinaba la iglesia universal,
Y ellos decían que para poder ser justificado tenías que dar indulgencias, para ser justificado tenías que hacer sacrificios, veíamos cómo se flagelaban los cuerpos y bueno, hasta la fecha tienen que hacer muchos sacrificios para cuando mueran salir de ciertas cosas, pero la Biblia menciona que somos justificados por la fe, no por obras, porque las obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces, iglesia, no te dejes engañar. Si tú muchas veces tienes esa mentalidad de que porque estás haciendo las obras cada vez te acercas más al cielo, y es una mentira que nosotros tenemos muy grabado en nuestra mente por la historia y por todo lo que hemos mencionado, ya que creemos que yendo cada 8 días a la iglesia, o bueno, en algunas ocasiones había unos hermanos que no iban a la iglesia y así como, si no vas a la iglesia estás mal, estás pecando, te vas a ir al infierno, ¿no? Muchas veces, a veces era por trabajo, por diferentes situaciones. Y el amor y la comunión que te va llevando al Padre, la confianza, el amor que te va diciendo es lo que te va acercando a la iglesia. Si tú llega un momento en que una persona me dice, es que yo no voy a la iglesia. ¿Sabes por qué no voy a la iglesia? Porque cuando voy todos me preguntan, ¿y cómo estás? Y seguramente andan haciendo cosas y por eso no vienes a la iglesia. Yo cuando vengo a la iglesia es para acercarme a Jesucristo, al amor, y es por eso que nosotros los vemos como el mismo Dios de la gloria los ve. Porque somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo. En un libro veía y decía, bueno, yo no sé, hablaba, es un libro de historia, en el cual decía, bueno, yo no sé cómo, la descripción de un ángel mencionaba, qué manera tan rara de ver los hombres a los otros hombres. Nosotros los vemos como el mismo Cristo de la gloria. Porque no estamos viendo a la persona, no estamos viendo sus actitudes. Entonces cuando tú vas delante de Dios, Él ve la sangre de Jesucristo porque Él te justificó. No porque tú seas muy bueno, no porque tú jamás lo vas a llegar a hacer. Si tú piensas que tú mereces algo por lo que has hecho, pues estás perdido. Es la justificación. Sí, oye, profeta, eso que estás diciendo ahorita es algo muy curioso, ¿no? Y que lo estaba checando también el pastor Mau, ¿no? Que se dejan influenciar por lo que dicen otras personas y lo que dice el diablo. Y lamentablemente que la iglesia también tomó muy a pecho este versículo de Romanos 3:23. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y solo leen esa cita y no el contexto que todo trae. Porque en la versión Nueva Versión Internacional dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y se han olvidado de la justificación, de la gracia. Más adelante leía ahorita el profeta Luis el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y dice el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 dice algo magnífico. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y todo, y escuchen mi iglesia, espero que usted no haya sido de estos que nada más va y dice, ahorita lo que comentaba el profeta Luis es muy cierto, ¿no? Y a veces ven la situación de las personas, de los hermanos y hasta de la misma familia. Es que andan mal, por eso es que les va como les va. Y en lugar de estar hablando de la justificación, empieza uno a juzgar, a criticar, y en lugar de abrirle los ojos y decirle, oye, ahorita dijo algo muy importante el apóstol, desde antes que naciéramos ya estábamos justificados. Aquí hay dos, y una vez lo platicaba el pastor Mau. ¿Ustedes creen que el plan de Dios era salvar a unos sí y a unos no? ¿Justificar a unos sí y a unos no? Y ponemos de ejemplo a Judas. ¿Cristo hubiera muerto por Judas? Pues sí, murió también, pero aquí la decisión de no aceptar la justificación fue de Judas. Entonces, la iglesia que no acepta la justificación y no vive como debe de vivir es porque está rechazando como Judas la justificación de Cristo, por la sangre, por la crucifixión, por lo que dio Dios. ¿Qué opinas, Pastor Mau? Tengo algo bien interesante, pero vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte. Ahorita lo comentamos, ¿va? ¿Les parece? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo.
No te despegues de tu radio. Sigue con nosotros. Esto es Dios puede hacerlo de nuevo. despegues de tu radio. Sigue con nosotros. Esto es Dios puede hacerlo de nuevo. Radio Vida Shalom. Vamos, gracias por seguir conectado con nosotros. Dios puede hacerlo de nuevo. Tu tiempo llegó. Iniciando este lunes, tenemos toda la actitud. A nosotros sí nos da gusto que sea lunes, ¿no? Claro, mucho gusto. Mucho gusto porque Claro una que semana más de Dios pudo hacerlo de nuevo. Digo a nosotros sí porque luego en las redes, ¿no? Toda la gente dice otra vez lunes o cosas así, ¿no? Pero a nosotros nos da mucho gusto. Su frase, ¿no? No solo lunes, nos tomamos cada día, ¿no? Cada día, pero digo, hoy por ser lunes, digo, nos gozamos porque inicia una semana más de Dios puede hacerlo de nuevo. Y el viernes nos gozamos. También Viene porque... el fin de semana. No, pues porque para nosotros, como lo hemos dicho, o sea, aquí Dios puede hacerlo de nuevo es un trabajo y lo hacemos con mucho gusto, pero realmente el verdadero trabajo comienza para nosotros. ¿Chamba? Sábado. Sí, el viernes, desde el viernes en la noche, todo el sábado y domingo. Un trabajo, pero gracias a Dios. Gratificante. Y el miércoles que no tenemos programa, también hay trabajo. Sí, También, sí, también. Yo trabajo mucho también. Sí, hay reunión de oración en el Salón Reedifica. Exactamente. Y bueno, saludamos a todas las personas que están ya conectados
Elizabeth Cerón, saludos a todos, ya los estamos escuchando. Muy bien. ¿Quién es Elizabeth Cerón? Saludos, profeta. Por favor. Saludos a... Díganos quién es Elizabeth Cerón. Es una chica muy guapa. A mi esposa, un saludo a ella, a Dani y a Sofi. Muy bien. Saludos. Saludos a la familia. A la familia del profeta Luis. Elvira Aguilar dice: buenas noches, aquí atenta, escuchando el programa. Saludos a todos, a todo el equipo de pastores de la iglesia de la ciudad. ¡Wow! Mucho trabajo para la iglesia, para seguir expandiendo el reino de Dios. Gloria al Rey. Así Ve, es. qué emoción le causa. Exactamente, Hermoso. muy bien, claro que sí, porque esto también es una oportunidad de crecimiento para todos, ¿no? Para todos aquellos que están en un área, es una posibilidad, claro. una opción y algo de crecimiento. Se abre una área, ¿no? Se abren opciones y siempre va a haber, entonces, gracias a Dios Mau, por ello. cuando esté el auditorio de la ciudad, ¿cuándo va a estar cerrado? No, ¿Qué pues día estará jamás, cerrado? pues, ¿para Nunca. qué? ¿Qué día va a estar abierto? Todos los tiempo. días. 365 Así días del es. año habrá personas atendiendo. Claro. Porque 365 días del año hay personas que necesitan de Dios. Así Claro. es. Y el Señor los va a mandar a ese lugar de refugio, de consuelo, de restauración, de restitución. Amén, así es. Amén. Y hay que empezar desde ya. Así es, de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con eso y tenemos esa visión y vamos hacia allá, caminamos Así es. hacia allá. Con dirección. Claro. Profeta Margarita, hola, buenas noches, apóstol, profeta y pastores. Nos alegramos y gozamos con tan buenas noticias. Y claro que en la iglesia de la ciudad hay gente capacitada con convicción para cumplir su asignación, extendiendo el reino. Así es, de acuerdo, profeta. Wow. Muy bien, Gracias a buenas Dios por las noches. personas que de la iglesia de la ciudad, o sea, te das cuenta, un lenguaje diferente. El mismo lenguaje hablamos. O sea, exactamente un lenguaje diferente al de cualquier común personas, ¿no? Pero en común, tenemos un lenguaje en común. Y gracias de verdad a todos aquellos que nos están sintonizando, que quizá no nos escriben, pero que fielmente sabemos que siempre están ahí conectados, fielmente, y que se gozan con estas noticias y que se alegran Sí. con estas noticias, ¿no? Y bueno, les enviamos un saludo a todos y digo, les invitamos a que se sigan poniendo en contacto. Vamos a continuar con este tema y algo que ahorita comentamos y que está rudo, o sea, de lo que comentaba también el profeta, la importancia y cómo era antes, ¿no? La naturaleza antes pecaminosa del hombre, ese pecado, esa infección que llegó al hombre con la caída y que entonces traía una mancha, y que usted lo leyó el pastor Charlie, ¿no? Que tal era esa contaminación del hombre por causa del pecado, que estaba destituido de la gracia de Dios, destituido, que fuera, no tenía lugar él en la gracia. Era tan fuerte esta contaminación, o es tan fuerte lamentablemente en algunos casos, no para los hijos de Dios, sino en general para aquellas personas que aún no han nacido de nuevo, que esta contaminación, miren, a cada inconverso, a cada persona que no ha nacido de nuevo, el pecado lo contamina, ¿no? Pero no solamente lo contamina, sino que al mismo tiempo lo está condenando, ¿no? Y lamentablemente el poder del pecado está reinando sobre esa persona. El pecado fue condenado y fue eliminado, pero lamentablemente aún hay personas que siguen contaminadas con el pecado y que necesitan nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que la justificación se pueda manifestar en sus vidas. Es decir, mientras estas personas no nacen de nuevo y al estar contaminados con el pecado, ante la vista de Dios y ante los ojos de Dios, realmente es, yo me imaginaría algo desagradable. ¿Por qué? Porque a Dios le desagrada el pecado, no la persona, pero a Dios realmente hay algo que le desagrada y que puede encender la ira de Dios, es el pecado. Entonces, yo encuentro un versículo hermoso, Romanos 5:9, que dice así: pues mucho más, estando ya justificados, lo comentabas, profeta, en su sangre, por él seremos salvos de la ira. No. Después mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y tengo otra versión que dice así: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, y pone su con mayúscula porque es la sangre de Cristo quien nos justifica, seremos salvos, escúchalo bien, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿De quién? De Cristo. Así es. Entonces, ¿qué significa esto?
que cuando somos justificados, en el momento Dios somos cubiertos con la sangre de Cristo, ¿no? Esa sangre de Cristo derramada en el Calvario, en esa cruz, ahora nos justifica. Y ahora, si antes Dios veía en nosotros esa contaminación a causa del pecado y eso le desagradaba y eso encendía su ira, ahora nosotros, al estar cubiertos con la sangre de Cristo, Dios nos mira, y lo que mira es a una persona justificada. Él mira la sangre, y al ver la sangre del sacrificio de Cristo en la cruz, Él se agrada y dice: aquí la justicia y mi justicia ha sido satisfecha, y esa persona, ese hombre, esa mujer son justos ante mí. Ya no me molesta, ya no me desagrada verlo, sino que ahora me agrada ver esa sangre derramada, porque eso declara que hubo justicia, que hay justificación. Entonces, la justificación es eterna, es para siempre, y hace, nuevamente reiterando, que cada vez que Dios te ve, Dios se agrada contigo, Dios se complace, Dios te ve completamente justificado y estás lejos, estás completamente apartado de toda ira de Dios. Si alguien te dijo que Dios se iba a enojar contigo, si alguien te dijo que Dios iba a enfurecer contigo, te está mintiendo, porque los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios, la ira del Señor, nosotros estamos apartados de ella. Y no son hijos de Dios esos que te dicen esto. Esto es fuerte. Y complementando lo que estabas diciendo, Pastor Mau, y algunos preguntarán, ¿cómo es eso de que era justificado antes de que naciera? Sí, mira, en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Dios sabía cómo iba a estar el asunto de la caída del hombre. Dios ya sabía qué es lo que iba a pasar, pero para que nosotros pudiéramos tener redención antes de que naciéramos, estoy hablando de una generación tal vez de nosotros, porque hay generaciones más adelante y generaciones que faltan por nacer, ¿sí? Pero aquí dice Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Él sabía que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el plan de Dios es que ya éramos justificados antes de nacer, y aquí está la prueba, Romanos 5:8. Y el Romanos 5:10 dice: porque aún siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, comentaba el Pastor Mau, y yo te digo, aquel que te dice que no eres justificado, que no mereces la bendición de Dios, que no mereces el favor de Dios, no es hijo de Dios, y te está engañando, así como la serpiente engañó a Eva. Entonces, dice la Biblia, mira lo que oyes. Si son palabras de Dios. Preguntaba a alguien en Reedifica, no me acuerdo quién: ¿cómo sabes que es Dios quien te está hablando? ¿Tú lo dijiste, Pastor Mau? Sí, la parte de la clase. Entonces, si no te da dirección, decía el Pastor Mau, si no te da dirección, si no te trae edificación, entonces no es de Dios. Todo lo que viene de Dios te da crecimiento, te da edificación y te da una posición, una claridad de tu posición, porque decían el domingo, los pastores no te venimos a dar posición, sino te venimos a abrir los ojos de la posición que ya nos dio Cristo. Entonces, aquel que no te abre los ojos y te dice verdad, entonces lamentablemente no es de Dios. Profeta. Así es, hermanos. Y bueno, acerca de la justificación de Jesucristo, como decía Charlie, es difícil muchas veces cambiar a veces la mentalidad de la gente, porque muchas veces ni siquiera los pastores saben, ¿no? Acerca de lo que es la justificación. Porque debemos entender que la justificación, somos justos delante de Dios, somos perfectos delante de Dios, estamos completos delante de Dios. Pero muchas veces el hombre, en su mediocridad, en su forma de vivir cada día, se cree indigno delante de Dios. Y muchos lo hemos escuchado en muchas oraciones: somos indignos de estar delante de ti. Claro, porque si ven su naturaleza pecaminosa y todo eso, claro que son indignos. Pero no ven que Jesucristo, desde el momento que ellos aceptaron, y es por fe, esto es gratis, mas costó un precio. Y el precio fue un precio muy alto que alguien pagó.
Todo lo que nosotros hicimos, Jesucristo pagó todo aquello. Es como cuando tú llegaras a romper algo y nos hablaba eso la pastora Lupita. Nos daba algo, nosotros no hicimos nada para poder ganar el favor de Dios. No hicimos nada ni podremos hacer nada en toda la vida para poder ganar el favor de Dios. Eso nos lo dio simplemente por fe, por creer que Él es que Jesús es el Cristo viviente, aceptándolo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento somos justificados, somos limpiados y en ese momento tus pecados ya no se acuerdan más. Ya Jesucristo cuando tú le hablas ya no se acuerda de qué le estás hablando, de tu pasado, porque Él ya lo olvidó. Y muchas veces al cristiano le gusta estar recordando su pasado, le gusta estar recordando lo que fue. No sé si, pastor. Lamentablemente sí, y viven una mentira. ¿Y quién le recuerda el pasado? Apóstol, ¿quién es el único que te recuerda el pasado? Satanás. Ah, qué fuerte. Sí, cuando alguien te recuerde tu pasado, Satanás lo está usando. Sí, claro. Lo está usando. Cuando alguien te critica, Satanás lo está usando. Ay, esto está fuerte, Está pero es una fuerte. realidad. Porque dice la Biblia que el acusador está delante del trono de día y de noche acusando a nuestros hermanos. Es un mendigo porque te pone a la prueba y una vez que caes te va y te acusa. Y no, y no Es tiene... bueno lo que... No, es un mendigo porque primero te está tentando, te está diciendo y después que caes, mira, ¿ya viste? Y te está acusando y te acusa no delante de Jesucristo, te acusa a ti, ¿ya viste? Y así sigues a Jesucristo y así vas a la iglesia. Muchas veces los hermanos, es que ¿cómo? Es que acabo de fallar. Soy un hipócrita si No voy. tienen paz, ¿no? No tienen paz estos hermanos, porque aquí en Romanos 5.1 dice, justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios. Quien no ha entendido, no tiene paz. Y eso no quiere decir que estés fallando cada vez y que siempre, pues no hay problema, ¿no? Jesús me justifica. No, pero tampoco nosotros no somos fariseos, ni ponemos cargas que no podemos llevar. ¿No? ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Ponían cargas que, nosotros no fallamos, ¿no? Y muchas iglesias, Claro. nosotros no fallamos. Oye, el hermano ya falló, está fumando, está haciendo cosas que no. Y lo crucifican, ¿no? Y lo crucifican otra vez. Bueno, si crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, los mismos fariseos, ¿qué podrán hacer con nosotros? Y fariseos hay por todas partes. ¿No? Sí, Cuidado. fuerte. Mire, aquí hay algo bien hermoso en San Juan 3:16 que hoy me preguntaba Yair. Me hacía una pregunta acerca del evangelismo. Y esta cita bíblica, ¿cómo se usó para evangelizar? Ah, sí. Y nos la sabemos de memoria todos. Y vamos con la gente y decíamos, ¿ves que Dios te ama? Bueno, o sea, vayamos a lo que dice. San Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, ahí está la clave, a todo aquel que cree Ajá, no se pierda, así es. mas tenga vida eterna. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, ay, Dios mío. Dios no envía a Jesús a condenar y las iglesias están llenas de gente que condena a otros. Así es. Sí. Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. El que en él cree no es condenado. Usted no es condenado porque ha creído en el Hijo de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque el que no ha creído en el nombre, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Decía ahorita el profeta algo bien bonito. Satanás te pone la trampa y va y te acusa. Te suelta el anzuelo y va y te acusa al trono de la gracia. Y yo estoy seguro que con Adán y Eva los acusó. Sí, fue lo mismo. Claro. Y seguro que Satanás dijo, la paga del pecado es muerte, mátalos. Sí. ¿Sí o no? Así Claro. es. Yo estoy seguro que le dijo, mátalos. Ellos pecaron, ahora mátalos, porque tú dices que la paga del pecado es muerte. Imagínense Dios, y lo decíamos en algún tema que hablamos de justificación allá en la ciudad, decíamos, el Dios justo tuvo que obrar aparentemente en injusticia para presentarnos justos, porque no nos dio lo que merecíamos. Eso es amor y eso es gracia. Sí. Lo que Así es. merecíamos por haber pecado era muerte. Exactamente. Pero en su amor nos da gracia, un regalo que no merecíamos, Exacto. para que tengamos vida. Amén. Así es. Y Satanás, estoy seguro que Satanás fue y dijo, entonces, ¿por qué no los matas si tu ley
está en que mueran. Pero Dios, si Dios hubiese aplicado la pena del pecado, que era la muerte, el universo mismo hubiera dicho, Satanás tenía razón, Dios es un Dios malo, un Dios dictador, un Dios que solo hace juicio, que solo golpea a los que pecamos. Pero Satanás nunca se salió con la suya, porque el Señor tuvo que enviar a Jesús para que Él pagara el precio del pecado, porque se pagó un precio. Sí, Así claro. es. No fue gratis. Y caro. Se pagó un precio y el Sangre. precio fue Cristo, la sangre de Jesús, perdón. La sangre de Jesús fue el precio que se pagó. Satanás se iba a regocijar. Si eres un Dios de amor, ahora perdona a Adán y a Eva. Imagínense todo lo que estaba haciendo este sinvergüenza. Uy, es fuerte. Entonces, aquí es la opción y más bien la oportunidad de, si ya conocemos, si tú ya lo sabes, cómo actúa el enemigo, ¿no? Que él, mientras siga aquí en la tierra y mientras siga aquí, porque, digo, tampoco lo negamos, él sigue aquí en la tierra, él está derrotado, pero sigue operando ilegalmente, pero sigue operando y seguirá operando hasta que llegue a su final. Y inclusive de esto tengo una promesa que me quiero comentarla antes de continuar con mi tema, lo cual dice Romanos 16:20, dice, muy pronto, y esto es para ti, iglesia, tómalo, esto es una palabra poderosa, dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás, pero mira, bajo los pies de ustedes. Qué es bonita fuerte, palabra, ¿verdad? Pastor Romano. Muy pronto el Dios de paz, Romano 16:20, tómala. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. No dice bajo los pies de Dios, bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Entonces, escúchenlo bien, mientras Satanás siga operando y esto antes de que sea aplastado por nuestros pies, literal y definitivamente, ¿no? ¿Qué pasa entonces si en esa maquinación, en esos pensamientos, llego a fallar? ¿Qué pasa? Entonces, nuevamente, lo que se creía y lo que la religión te enseña es que Dios se va a enojar contigo, que Dios te va a dejar de amar. Y no es eso. Debemos ver con una mentalidad distinta. Es quizá probable que fallemos en algún momento, pero más que esos errores se vean como una oportunidad para que Dios te castigue o deje de amarte, esos errores son solamente un vivo recordatorio de que Dios no ha terminado con nosotros y de que necesitamos que Dios siga transformándonos a la imagen completa de Cristo. Es entonces importante ver y reconocer, cada vez que te equivoques y cada vez que falles, primeramente Dios no te va a enfurecer, ni te va a enojar, ni te va a odiar, sino más bien debes reconocer y decir, Señor, es cierto, me equivoqué, necesito que me transformes. Necesito que me transformes y necesito que expresar el carácter de Cristo en esta área de mi vida. Lo reconozco y te doy plena libertad para que obres en mi vida. Profeta. Así es, iglesia, y Jesucristo te da la oportunidad, la misma oportunidad que se le presentó. Muchos me han preguntado, ¿por qué estaba el árbol del árbol que no podían comer? Hubiera sido fácil que ese árbol no estuviera en el Edén, pero es el libre albedrío que Dios te da. Y así como a Eva le dio el libre albedrío de tomarlo, no hacerlo, a nosotros también nos da ese libre albedrío, de tú hacerlo, no hacerlo. Pues eres justificado por la sangre de Jesucristo. E iglesia, nosotros no te condenamos ni te juzgamos. Tú puedes acercarte al trono de la gracia en cualquier momento. Esta iglesia es una iglesia que te ama y que no te va a juzgar, que sí te va a dirigir y te va a dar una dirección en lo que debes de hacer, pero jamás te vamos a juzgar, porque muchos de nosotros cuando llegamos no nos juzgaron. Muy bien. ¿Saben? Ahorita que decías, Pastor Mau, yo creo que la gente ignora acerca de esta verdad, ¿no? Que somos justificados. Que sigue pensando esta ley, ¿no? Que porque cometes pecado te toca morir. Y a lo mejor dices, híjoles, ya me equivoqué y ahora bien, estoy esperando el azote, o estoy esperando la... Sí, hermano Mau. No, sí, claro. O sea, cuando alguien se Es que equivoca, suena híjoles, muy ¿por loco. dónde me vendrá? Híjoles, ya me robaron. Híjoles, ya se me perdió mi cartera. Híjoles. Fue Dios Ajá. que me está azotando Que me Sí porté es. mal. porque Exactamente. pequé.
Pero no, este Pablo le decía, ¿cómo se llama? A la iglesia en Hechos 13:39, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree, decían aquí algo clave, es creer, fe, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesucristo. Y el apóstol lo mencionaba, y esto es verdad, ¿no? La ley acabó. Ahora somos justificados por Jesucristo. Por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, si justificación es una nueva posición en Cristo, ya vive en esa nueva posición. Te enseñó, la religión te enseñó que eras un pecador y que no merecías ni entrar a la iglesia. Es más, a los pecadores se les sentaba hasta atrás. Y decía, tú te sientas atrás, y no se les hablaba, se les prohibía que se le hablara a esa gente. Estás disciplinado. El ministerio de la iglesia es el ministerio de la reconciliación, no el ministerio de juzgar a los demás. Así que si tú eres hijo de Dios y de verdad eres hijo de Dios, entonces eres un hijo justificado y no un hijo pecador. El profeta Luis decía algo muy cierto: te puedes acercar al trono de la gracia, pero ahí falta una palabra: confiadamente al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento, el que entraba al lugar santísimo en pecado caía muerto. Hoy tú puedes presentarte confiadamente de que no vas a morir, de que vas a vivir en Cristo y tendrás vida y vida en abundancia. Amén. En Cristo Jesús. Así es. Amén. Gracias a Dios por esta edificación. Y ya casi estamos cerrando, no sin antes saludar a todas las personas que se pusieron en contacto también. Luisa Morano, saludos pastores, y al apóstol, un abrazo a todos. Saludos, Luisito, qué gusto saber de ti. Sí, qué gusto, siempre a la distancia, pero es un gusto saber que nos escuchas, que eres edificado. Y dice, escuchándoles nos relajamos después de una jornada de trabajo. Ya somos dos. Y mucho trabajo. Escuchando en la alabanza la canción de Todopoderoso. Dice, se me encrespó el cuerpo, ya que es mi canción favorita. Dice, excelente interpretación. También el pastor Charlie. ¿Me encrispé? No, tu canción favorita. Ah, sí. También. Gregorio Hernández. ¿Qué pasaba, pastor Charlie? Saludos a todo el equipo de Dios puede hacerlo de nuevo, tu tiempo llegó. Apóstol Luis, estamos con una enorme expectativa de lo que Dios, del día que vendrá a traer la palabra de revelación a la iglesia triunfante de Jesucristo. 23 de abril. 23 de abril. 23 o 26. 23 de abril. 23. Es 23. 23 de abril, sí es cierto, 23 porque el de abril. 30 es domingo. Es domingo. El día del niño. Nos vemos por allá, pastor. Nos vemos por está allá. la Va a ser un tiempo glorioso allá. Expectante. En la iglesia triunfante de Jesucristo. Leti Dima, saludos a todos los pastores. Gracias, Leti. Y Abigail Zúñiga. No, al pastor Charlie no saludo hoy. Abigail Zúñiga, muchos saludos, bendiciones. Gracias, Abigail. Y bueno, saludos a todos, bendiciones. saludos a todos. Nos escuchamos mañana, ya sabes, 8 de la noche. Dios puede hacerlo de nuevo. Tu tiempo llegó. Deseamos que esta palabra tenga un impacto en tu vida. Escúchanos todos los lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 8 p.m. Y recuerda que Dios puede hacerlo de nuevo. Tu tiempo llegó.